entrevistando a la presidenta de Brain, esta muy importante organización internacional que junto con Win Americas han desarrollado una encuesta muy importante. La mayoría de las mujeres latinoamericanas considera que sus derechos no son respetados. Es una de las conclusiones de esta muy importante encuesta en el continente americano sobre los derechos de la mujer. Y le aprecio muchísimo a Laura Rubalcaba que nos tomes, Laura, la llamada para que nos hables de este estudio, de este informe que se está presentando precisamente en estos momentos. Buenos días y bienvenida. Un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. Qué gusto estar contigo y con el público. Pues muchas gracias. Una encuesta en todo el continente americano. Para empezar, ¿de qué tamaño es esta encuesta? Mira, este nuevo trabajo que realizamos en Brain y junto con Win, como bien mencionas, es un trabajo en 11 países de América, lo cual implica que estamos representando prácticamente al 90% del continente. Es un trabajo robusto y son casi 6,000 encuestas en estos 11 países. Lo hicimos con mujeres de 17 años en adelante y la idea era entender estas mujeres cómo se desenvolvían en su ámbito social, cómo combinaban el tema de, por ejemplo, ser madre y la maternidad con el trabajo, con su cuidado personal, con su tiempo en familia. Es un trabajo muy grande en el cual iremos liberando información a lo largo del tiempo, pero ahora tenemos, y puedo hablarte de 3 temas que investigamos en esta encuesta tan importante. Estos temas tienen que ver uno con derechos de la mujer. Hablamos también y preguntamos qué pasa en términos de acoso sexual, si las mujeres han tenido acoso sexual en el último año. Y también hablamos de violencia de género. No importa si es violencia física o violencia psicológica, pero les preguntamos si en el último año han tenido ellos un tema de violencia o han sufrido este tema dentro de lo que vendría a ser los 11 países. Entonces, si me permites, entramos a los resultados. Que estos resultados, Carmen, no me dan orgullo, pero me parece que es una responsabilidad como mujer, como persona que trabaja y con la información que tenemos, traerlos a la mesa a todo el público. Voy a empezar, como bien tienes dentro de este chart, la parte de los derechos de la mujer. Les preguntábamos, bueno, si piensa que se respetan o no se respetan los derechos de las mujeres. En general, 4 de cada 10 mencionan que sí se respetan los derechos de las mujeres y el resto que no se están respetando los derechos de las mujeres. Encontramos en el estudio que hay un mundo aparte entre lo que es Norteamérica con Latinoamérica. Norteamérica está representado por Estados Unidos y Canadá, y en esos 2 países pareciera que estamos separados como planetas comparado con Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos a México, y si nos vamos hacia Centroamérica y Sudamérica, preguntamos información en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, para poder tener como un esquema general de toda esta información. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, primero, por ejemplo, hay países como Canadá, en donde 9 de cada 10, o sea, prácticamente todas las mujeres nos dijeron sí se respetan los derechos a la mujer. Y de ahí bajamos a países como en Colombia, en donde casi 9 de cada 10, la misma proporción te dice, no se están respetando los derechos de la mujer. La proporción de derechos de la mujer entre Canadá y Estados Unidos, que prácticamente es un 80 o más por ciento, baja hasta niveles en donde en Panamá, Brasil o Ecuador, pues prácticamente es la mitad que dice que sí, la mitad que dice que no. ¿Cómo está México? México en este tema menciona una prácticamente de cada 3 que en general sí se respetan sus derechos, habiendo el resto diciendo que no se respetan los derechos de la mujer. Entonces, en Latinoamérica prácticamente es muy fuerte el tema del no derecho de los derechos de la mujer, no respeto de esto, y prácticamente está alrededor de un 40% de gente que nos está mencionando que considera que sí contra el resto que no. La gran mayoría menciona que no. Si pasamos al tema después de los derechos de la mujer, a una cuestión, tenemos 2 temas más muy interesantes. Uno tiene que ver con violencia de género y otro tiene que ver con acoso sexual. Yo hubiera pensado que posiblemente es más fuerte el problema de violencia que el problema de acoso. Y gran sorpresa que me llevo. Y empezamos por violencia de género, en donde 1/4 de las mujeres en toda la región en América
mencionan que en el último año, ni siquiera alguna vez en su vida, en el último año han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Y nuevamente, las menciones de sí he padecido este tipo de violencia son en Norteamérica 1 de cada 10 y en Latinoamérica casi el doble, yéndose casi a 3 de cada 10. Nuevamente, el daño hacia las mujeres o de alguna manera la afectación hacia las mujeres en Latinoamérica es infinitamente más fuerte que lo que vendría a ser en Norteamérica. Encontramos un tema interesante, Carmen. Sí importa la edad y sí importa el nivel social o la clase social. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres que son más jóvenes, en la medida en la que van siendo más jóvenes, sufren de más violencia. Y también aquellas mujeres que tienen menor clase social padecen de este tipo de problemas como violencia de género. Entonces, nuestro segmento más vulnerable podríamos decir que son las jóvenes y que también es la clase más baja. Es en donde tenemos que reforzar como sociedad este tipo de temas porque son los segmentos en donde más sucede el tema de la violencia de género. Curiosamente, no hay diferencia si tienen o no tienen hijos, por ejemplo, si trabajan o no trabajan. Es un tema de edad y es un tema de clase social. ¿Cómo están los países en términos de violencia de género? ¿Dónde quedamos México con respecto al resto de los países? Bueno, primero, si bien en general estábamos más o menos por en medio en cuanto al ranking de respeto de derechos de la mujer, somos de los países más altos que mencionan en donde sí ha habido violencia de género. 3 de cada 10 mujeres dicen que ha habido violencia de género. Es decir, si tú vas por la calle y van pasando mujeres, de cada 10, una sí tiene, 2 no. Una se ha sufrido violencia de género, 2 no. Es un porcentaje muy alto y esto es en el último año que nos hayan mencionado esto. Estamos dentro de el top de países, digamos, donde esto sucede, junto con Argentina, Chile y Perú. Somos los 4 más altos en donde sucede la parte de violencia de género. Hay algunos otros países que ya mencionábamos, que son los de Norteamérica, Ecuador y Canadá, en donde esto es prácticamente 1 de cada 2, es mucho menor. Pero aún así, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, el porcentaje es mucho más bajo que lo que sucede en el caso de México. Entonces, sin duda hay que trabajar en un tema de violencia de género dentro de nuestro país. Voy al tema más álgido, la parte de acoso sexual. Si nosotros teníamos como violencia de género prácticamente un cuarto de las mujeres mencionando que han tenido de alguna manera o han sufrido violencia, a nivel total, el acoso sexual, mencionan que sí ha habido acoso sexual el 29%, o sea, es más alto en el continente el acoso sexual que lo que vendría a ser la violencia. Hay una diferencia importante nuevamente entre Norteamérica y lo que vendría a ser Latinoamérica. Ahí lo tenemos básicamente en tu gráfica, en donde en Latinoamérica el acoso sexual es prácticamente el doble que en Norteamérica. Y estos son mujeres que nos han mencionado que lo han sufrido en algún momento del último año. Ni siquiera es alguna vez en tu vida. Es una experiencia reciente. 3, digamos, de cada 10 están sufriendo acoso sexual. Nuevamente, tenemos una cuestión en donde las más jóvenes y las de clase social más baja están teniendo este tipo de afectaciones. Voy a ir a países, Carmen. Horrible. México, número 1. Sí he sufrido en algún momento, en el último año, acoso sexual. Casi la mitad de las mujeres nos mencionaron mayores de 17 años. Está tremendo. Somos el país de 11 países de toda América con mayor proporción de mujeres que sufren acoso sexual. Después le sigue Perú, Chile y Panamá, que en general estos 4 países somos los que tenemos mayor problema o de acoso o de violencia de género. Y nuevamente, vaya, Estados Unidos y Canadá presentan menor proporción de este problema. Y curiosamente también Colombia menciona que si bien es un país en el que mencionaba que no siente que sus derechos sean necesariamente respetados como mujeres, no llega a cuestiones extremas como acoso sexual. Con esto a mí me queda una reflexión muy importante
en donde tenemos como sociedad un tema de educación, como mujeres, como mamás, como jefas de familia, como personas que trabajamos, de hacer que las mujeres no podemos ser el país en donde mayor acoso sexual tengamos. Hay que proteger, como estás ahí viendo, en las jóvenes llega hasta el 40% el acoso sexual en el último año. O sea, si tú estás en un aula de universidad, es como decir, una sí, una no, una sí, una no, ha sufrido acoso sexual en el país. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Hay que empezar a trabajar con círculos cercanos. El tema de educación es muy importante y esta información me pareció muy relevante ahora que estamos hablando de mujeres, que nos deja con una gran responsabilidad, Carmen. Sin duda, Laura Rubalcaba, te escucho con enorme interés exponiendo este resultado de esta encuesta realizada por WIN en diciembre de 2017, es decir, una encuesta reciente en 11 países que representan el 87% de la población del continente americano, tal como lo explica Brain. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Perú, Panamá y Paraguay. Déjame referir a lo que ustedes están informando, Laura Rubalcaba, tú como presidenta de Brain. En total se realizaron 5,982 encuestas a mujeres mayores de 17 años. Este estudio que muestra que aún queda un largo camino por recorrer en materia de derechos de la mujer, tal como lo has explicado. Y ciertamente, como lo dices, Laura, pues sí, no hay nada que celebrar en América Latina y en México menos. Esto último que dices, que es el país que encabeza el porcentaje más alto de mujeres que dicen haber sufrido acoso en tiempo reciente, pues es tremendo. La línea roja es enorme en estos países, y México encabezando esta lista me parece todo un indicador de cosas que hay que hacer en serio y pronto. Totalmente de acuerdo. Y hay que empezar ya, hay que tomarlo a nivel personal, como sociedad. El tema de educación es muy importante. Y si hacemos esta próxima encuesta el siguiente año, yo espero que no tengamos el primer lugar. Bueno, tendría que hacer México muchas cosas. Hemos vivido Sí. recientemente, Laura Rubalcaba, a lo mejor registraste que tuvimos una serie en CNN, una serie sobre el hashtag #MeTooMéxico, y bueno, pues ahí se narraron testimonios, se dieron testimonios muy fuertes, se abrieron varias polémicas que siguen abiertas, desde luego, como parte de un proceso, pero tocas esa fibra y hay reacciones que debemos observar con mucha atención, como lo hemos hecho en estos últimos días. El tipo de respuesta que se puede dar sobre el tipo de testimonio que puede dar una mujer que no encuentra la seguridad suficiente para denunciar, por ejemplo, al acosador, para reservar el nombre del acosador o de quien violenta su integridad física, es un tema muy importante. Y el tipo de reacción, pues mixto, que desde luego es parte de lo que estamos viendo. No es un tema fácil. Es un tema que es polarizante, es un tema divisivo, es un tema que en muchas ocasiones se pretende desviar la atención del tema esencial. Y bueno, esa es la experiencia reciente en los últimos días, Laura Rubalcaba, cuando se aborda el tema en medios de comunicación y todo lo que hemos visto en los últimos días. Sin duda es un tema muy complicado. Es un tema que como cultura en México me parece que no es abierto, ni siquiera en los núcleos más cercanos familiares. Tendríamos que trabajarlo para poder tener libertad de expresión, para poder empoderar a las mujeres. Los hombres tienen una gran responsabilidad también en esto, la parte legal, es decir, es una cadena compleja de muchos eslabones en donde, como dices, es muy sensible, es un tema muy sensible, y como sociedad tenemos que enfrentarlo, tenemos que abrirlo, tenemos que empoderarnos de poder expresarlo. Sin la menor duda, Laura, pues este estudio, esta encuesta enorme que hicieron WIN y Brain es muy importante. Te aprecio muchísimo que la compartas con este espacio de noticias. Si nos lo permites, la vamos a compartir con nuestro portal, desde luego, para que la gente la pueda revisar con más amplitud, y en el propio espacio que ustedes tienen en Brain y en WIN Américas, pues se puede consultar esto que nos refleja, como tú dijiste, dos mundos, dos planetas, América Latina y América del Norte. Bueno, Estados Unidos y Canadá en todo caso. Correcto, completamente. Y estamos comprometidos aquí en Brain a compartirte más información sobre este tema de mujeres, que es además de ser fascinante,
nos deja con una gran responsabilidad. Sin la menor duda, y bueno, pues bienvenido a todo lo que nos están enviando porque es de enorme valía y de mucha importancia que lo compartas, Laura. Un abrazo fuerte y seguimos en comunicación. Buenos días. Gracias. Hasta luego, buenos días. A ti, Laura Rubalcaba, la presidenta de Brain, esta muy importante firma que junto con Win America, pues América se está presentando esto, que es una radiografía, un retrato de cuerpo entero de lo que pasa en este nuestro continente y por supuesto